Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos y agradecidos por cada uno de los amigos, de cada uno de los hermanos, visitas que están conociendo este canal. Te invitamos nuevamente a que puedas suscribirte, a que seas parte también de estas reflexiones cristianas que hemos realizado con mucho amor y que principalmente hoy día tienen un foco importante, que es que nosotros somos la iglesia y que tenemos una misión importante. Ser parte de la misión y ser parte de presentar el Evangelio es la comisión de la iglesia. Y si bien es cierto, en los capítulos anteriores hemos hablado sobre las misiones transculturales y también hemos hecho un mea culpa como cristianos de cómo nos hemos equivocado en el pasado al presentar a Jesucristo, también tenemos que ser súper honestos y decir que hubieron personas, hombres, que fueron ejemplos de una misión verdadera y que hicieron una diferencia en Cristo Jesús. La verdad que en ese sentido, quisiera invitarte a que pudiéramos mirar en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. En realidad, el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, que es una recopilación de las historias que Lucas pudo encontrar sobre los apóstoles, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo porque es realmente quien hizo la labor. De hecho, Cristo mismo lo dijo, lo mencionó de cierta manera, dijo, os conviene que yo me vaya. Es lo más conveniente porque en el fondo el Señor Jesús se daba cuenta que él estaba limitado a un cuerpo humano, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo. Él tenía sus limitaciones como humano, no podía estar en todo lugar, no podía estar en toda necesidad, pudo sanar, curar, salvar a muchos, pero a muchos tampoco pudo hacerlo porque su ministerio era mostrar a Dios con nosotros en este ministerio y mostrar la salvación y el plan de redención. Pero Él dejó al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. Por eso, en realidad deberíamos decir los hechos del Espíritu Santo por medio de hombres. Nosotros muchas veces manipulamos o como seres humanos tenemos nuestra visión de cómo debe proclamarse el Evangelio, cómo debemos hacer las misiones, pero es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia. Él es el quien edifica a la iglesia y quien también la llena de dones espirituales para que esta iglesia pueda crecer, avanzar y que cada uno de nosotros que somos la iglesia, el templo de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo donde Él habita, podamos verlo así. Por eso me gusta más llamar el libro de los Hechos, la recopilación de Lucas, como el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque nosotros como humanos solamente somos medios. Hubieron apóstoles, hombres importantes, hombres como Pedro, como Pablo, como Felipe, como Andrés y otros que marcaron un antes y un después cuando el Espíritu Santo pudo trabajar por medio de ellos y ellos dejaron que el Espíritu Santo obrara por ellos. Eso es algo fundamental. Si tú quieres que la misión se realice, además de lo que hablamos sobre la oración, además de lo que hemos hablado en este tiempo, en cómo tener un cuidado con las culturas, un respeto hacia el otro, también tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros no somos los manipuladores del Espíritu. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve donde Él quiera. Así le pasó a Felipe. En algún momento vamos a tocar ese tema de Felipe con el etíope y cómo también el Espíritu fue quien condujo a Felipe a esa misión. Pero quiero invitarte a que, como bien dije en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 4, vamos a mirar un contexto y esto es increíble. Ya lo hemos nombrado en cierta medida, eh, pero y lo vamos a poner en el contexto. Mi invitación es que pueda leer todo el capítulo 8 porque es maravilloso y también siempre es la invitación esa, que podamos tener un contexto. Eh, Acá citamos algunos versículos, damos el nombre de algunos versículos para que tú los estudies, para que tú reflexiones en ello, pero queremos que el Espíritu Santo te llene a ti
y que tú mismo, a través de la lectura con el Señor y mirar las cosas desde las perspectivas de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos realmente tener una visión diferente. Te invito entonces a que podamos mirar en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, como bien dije, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que así le llamamos, en el capítulo 8 verso 4. Y luego de eso vamos a hacer una oración, pero también quiero poner un contexto para que tú entiendas de qué está hablando este versículo. Hechos 8:4 dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Hay otra versión que dice, que tengo acá a la mano, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira la diferencia, si bien es cierto, ambas versiones hacen mención hacia el contexto mismo. Una versión dice predicando la palabra, pero quizás no todos eran predicadores ni todos conocían toda la escritura. Lo más hermoso me gusta esta otra versión que dice anunciando el evangelio, porque el evangelio no es solamente la palabra de Dios, sino que es la persona de Jesucristo, que porque la palabra lo que hace es dar testimonio de Jesucristo. La palabra en sí es un libro que no tiene poder. El poder lo da el Espíritu Santo y de quien se habla la palabra, que es Jesucristo. Con este versículo de introducción, quiero invitarte a que podamos orar para también luego hablar un poquito así brevemente del contexto y meternos de lleno con el tema. Querido Señor, damos la gracia en primer lugar porque no solamente el pueblo de Dios se ha equivocado, no solamente lo ha hecho mal, como a lo mejor en algunos de los mensajes anteriores y se menciona ello, sino que el pueblo de Dios, hombres que se han dejado guiar por el Espíritu Santo, han hecho una transformación tremenda en este mundo, pero por medio del Espíritu Santo. Hombres que se han dejado guiar por la palabra, hombres que se han dejado guiar, como decíamos acá, anunciando el Evangelio. En este contexto, Señor, ayúdanos a entender y a vivir en el ejemplo de estos hombres que realmente sí pudieron ser personas guiadas por el Espíritu para presentar tu verdad y la verdad de tu palabra, que es tu persona, porque tu palabra lo único que hace es dar testimonio de ti. Todo lo agradecemos en los méritos propios de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ya habíamos hecho cierta mención a este versículo, claramente. Y mira, quiero poner en perspectiva y en contexto para que tú puedas entender. En el capítulo anterior a Hechos 8, obviamente encontramos Hechos 7, pero al final del capítulo vemos a la muerte de Esteban. Esto conmocionó a muchas personas y empezó una persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban, porque... Y ya había dicho en unos capítulos anteriores la muerte de Andrés y pedí las disculpas correspondientes porque en la pasión que a veces uno está adorando y está presentando un mensaje, también podemos equivocarnos. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios. Pero luego en el versículo 1 del capítulo 8 quiero hacer mención. Puedes leer el 7 también para que tengas un contexto y te vas a enamorar del capítulo 6 y 7, porque es el arresto y la muerte de Esteban y la predicación de Esteban, que es como te está relatando brevemente la historia de la redención. Y es maravilloso. Dice en el versículo 1 del capítulo 8, para poner el contexto en el cual leímos el 4,
El versículo 4 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, ¿cierto? Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, aquellos cristianos, aquellos que se convirtieron a Jesucristo, fueron comenzados a perseguir primero en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, quienes se quedaron predicando en Jerusalén fueron los apóstoles. Pero el resto de las personas que no conocemos sus nombres, anónimos, quizá a esos 70 que estuvieron con Jesús, quizás muchos, esos 500 que estuvieron cuando Jesús ascendió al cielo, empezaron a salir. Y unos varones piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero acá viene lo maravilloso. Pero los que fueron esparcidos, esas personas que tú y yo no conocemos sus nombres, que son misioneros, misioneros anónimos, iban por todas partes predicando la palabra, como dice mi versión, y como te leí otra versión, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando a Cristo, anunciando el Evangelio. ¿No es extraordinario? Estos misioneros, que no conocemos sus nombres, que eran seguidores de Cristo, y que quizás tuvieron una experiencia con él, empezaron a esparcirse por distintos lugares. Si nosotros miramos más adelante en el contexto, algunos fueron, como dije, ya salieron de Judea y de Samaria, fueron a Cirene, otros fueron a Creta, otros fueron a Atenas, otros estuvieron conversando en Antioquía, otros le predicaron a la gente en Chipre, y todos ellos empezaron antes que Pedro tuviera la visión, porque aquí estamos en Hechos 8. Antes que Pedro tuviera la visión, en el capítulo 10 vemos que Pedro, a través de una visión, se da cuenta que tiene que predicarle también a los gentiles. Estos hombres, antes que Pedro, antes de la conversión de Pablo, quien se llamaba Saulo, y como tú ves, aquí está persiguiendo a los cristianos, antes de la conversión de los dos grandes apóstoles que nosotros decimos que fueron los predicadores principales de los gentiles, hay hombres y mujeres anónimos, desconocidos, misioneros, que a lo mejor como tú y yo no nos conoce nadie. Podemos tener un canal de YouTube, podemos presentar el mensaje, a lo mejor entregando un tratado, a lo mejor entregando un librito, a lo mejor entregando un mensaje, a lo mejor hablando del Señor, a lo mejor en una tarjetita con un versículo le has cambiado la vida a una persona y no estás escrito en un libro, en ninguno, en ningún libro, ni en la Biblia, ni en ningún libro de un escritor cristiano que puede hacer mención de algunas obras importantes que han realizado algunos pastores evangelistas que son nombrados. Estos hombres y mujeres que se esparcieron predicaron por todos estos lugares que te mencioné, por todo el Medio Oriente. Cuando llegaron a Atenas ya habían personas que estaban preparadas, porque ellos sembraron y la cosecha, como bien decíamos, porque el Señor Jesucristo lo dijo, los campos ya están blancos. La cosecha que hicieron tanto Pedro o Pablo o Bernabé o Silas o tantos otros, eh, fue realmente obra de estos hombres anónimos que en- entregaron la semilla del Evangelio, anunciaron la palabra, predicaron la palabra, anunciaron el Evangelio y no los conocemos, no conocemos sus nombres, ni conocemos ni cómo lo hicieron, pero anunciaron a los griegos, anunciaron a la gente en Antioquía, anunciaron a las personas que estaban en Chipre, a las personas que estaban en Cirene. O sea, se movieron por parte de
del Asia Menor, por parte de Europa, con los atenienses en Grecia, se movieron por parte de África y tú y yo no conocemos ni sus nombres. Y ya predicaron antes que Pedro y Pablo, quienes fueron comisionados por el Espíritu Santo para predicarle a los gentiles, ya habían personas anónimas que habían anunciado el Evangelio. No lo estoy diciendo yo, lo vimos en Hechos capítulo 8 verso 4. Pero esto lo vamos a seguir mirando. Quiero leerte una cita de Isaac Newton. Hemos hablado de algunas citas de algunos escritores cristianos que nos parecen coherentes con el mensaje del Evangelio, a pesar de que a lo mejor no tienen tu visión ni la mía de cómo desde un aspecto doctrinal, pero sí personas cristianas han hecho un aporte fundamental y en eso no podemos ser egoístas porque no solamente tu iglesia o la mía tiene la visión como que de decir la iglesia verdadera, sino que la iglesia como cuerpo de Cristo, la verdad la tiene Jesucristo y el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y en eso tú y yo, a pesar de que estamos en una denominación, no nos podemos equivocar y tenemos que ser muy cautelosos con ello. Eh, Mirando un poco la cita de Isaac Newton, quien vivió entre 1643 a 1727, quien fue un matemático, un físico, un astrónomo inglés, lo más importante es que Newton fue un cristiano sincero y fiel. Y desde lo que él conoció en su cultura, en su experiencia cristiana, él pudo hacer un aporte a la ciencia, pero principalmente a la mirada cristiana. Y él dice lo siguiente, sí, vi más allá porque me apoyé sobre los hombros de gigantes. Esta cita se atribuye a él. Newton estaba reconociendo que aunque había hecho grandes descubrimientos, ya sabemos que en el campo de la ciencia, en los avances de la ciencia, su trabajo surgió en un vacío, sino que dependía de las ideas y los esfuerzos de que otros habían predecido, eh, como la ley de la gravedad. Ya habían otros que él terminó este concepto, pero ya habían otros que se habían dado cuenta de esto. Y en ese sentido, la iglesia cristiana, ahora presente en cientos de países alrededor de todo el mundo, también ha llegado solo desde donde ha llegado gracias al esfuerzo incansable de muchos otros personajes, de gigantes de la fe. Conocemos el nombre de algunos: Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, Santiago. Conocemos el nombre de algunos, otros más que podemos seguir nombrando, ¿cierto? Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, etcétera. Pero estos gigantes en Cristo fueron usados verdaderamente por el Espíritu Divino, verdaderamente por el Espíritu de Dios. Gigantes de la fe. En sus 2000 años de historia del cristianismo, en su mayoría hombres y mujeres sencillos, predicaron el Evangelio a las personas que los rodeaban y en cualquier circunstancia. En una persecución. ¿Sabes qué? Este contexto de lo que leímos en Mateo 8 y leímos era porque Saulo en ese momento empezó a perseguir a los cristianos con un grupo de siervos, ¿cierto? Con un grupo de siervos del Sanedrín, guardias del Sanedrín, entraban a las casas, a hombres y a mujeres los llevaban a la cárcel. Entonces estos hombres se empezaron a, a esparcir por distintos lugares, como dice, no eran los apóstoles, sino que fueron hombres y mujeres que no conocemos sus nombres y empezaron a anunciar el Evangelio por aquí, por allá, por distintos lugares, principalmente en Antioquía, Chipre, Cirene, Creta, Atenas, etcétera, preparando un camino para cuando llegaron a lo mejor estos grandes hombres que nosotros conocemos
Por ejemplo, en Hebreos 11, un capítulo muy conocido, quizás uno de los más conocidos como cristianos, donde vemos la galería de la fe, que presenta nombres y hechos de algunas personas que alcanzaron un buen testimonio mediante la fe. Aunque si nos ponemos a analizar o mirar los hechos de estos hombres, eh, hay muchos errores en ellos. ¿Cierto? Un tema que quiero tocar en algún momento sobre los héroes de la fe. Y nos sirven como ejemplo en nuestras vidas, como Hebreos 11:39. Hablando de los líderes que los precedieron, el autor de Hebreos también insta, eh, bueno, algunos eruditos atribuyen el libro de Hebreos a Pablo, aunque realmente no está así como a ciencia cierta comprobado. La carta a los Hebreos no está como comprobado, porque hay pequeñas diferencias en la forma en que Pablo escribe. Pero también está el tema de que Pablo estaba mayor, está un poquito más viejito, como podríamos decir, y Pablo en ese sentido, en los últimos escritos, las últimas cartas las que envió, ocupó a escribanos, a ciertos escribas, a ciertas personas que se dedicaban a transcribir porque él ya estaba mayor, porque él ya tenía un problema de vista, ya no podía ver lo que estaba escribiendo, entonces tenía una persona y muchos de estos, algunos dicen que Timoteo y Tito le ayudaron con sus cartas para escribir, entre algunos como más conocidos y otros nombres que tampoco conocemos, pero estas personas no se les conoce sus nombres de los escribanos y puede decir que no escribieron lo que Pablo quiso decir de puño y letra. Por eso que hay pequeñas diferencias entre esas cartas que se reconocen como cartas paulinas con el libro de Hebreos que podría haber sido dicho por Pablo, pero eh, el escritor se dio el permiso de no solo transcribir, sino que poner un poquito de su cosecha. Y sabes que eso es así. El Espíritu Santo guió a hombres y mujeres imperfectos para escribir la Biblia, ¿cierto? Pero hombres y mujeres imperfectos, no es que el Espíritu Santo estuviera detrás de ellos diciéndole en el oído, escribe esto, sino que lo que ellos entendieron, o aunque fue así, ellos desde su cultura, desde lo que entendieron, desde lo que comprendieron, escribieron de esta manera. Bueno, esto es un poco para ir clarificando algunas ideas. Estas personas de Hebreos 11 alcanzaron un buen testimonio delante de la fe, pero son personas conocidas que podemos encontrar su historia, como David, como Sansón, como Abraham, como Rahab. Podemos encontrar su historia en esta galería de la fe, lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Podemos hablar de ellos y mirar los resultados de sus vidas e imitar su fe. También lo podemos mirar en cómo se realizó. Los invito a leer también Hebreos 13 para que tengan ahí un contenido claro de esto. A partir de este contexto, en nuestra mirada reflexiva, en esta meditación o cápsula cristiana, en esta mirada vamos a conocer algunos de los nombres que se destacaron en la historia cristiana por su compromiso con las misiones evangelísticas o misiones evangelizadoras. Algunos son parte de la narración bíblica, otros vienen de un periodo posterior, pero todos pelearon la buena batalla. Terminaron la carrera y guardaron la fe, como dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, parafraseando un poco la idea que está ahí en Segunda de Timoteo 4, versos 7 y 8. Que su ejemplo pueda ser una inspiración a medida que participamos en las misiones y en la forma de hacer evangelismo cristiano. Y en este sentido quisiera detenerme. Quizás tu nombre y el mío jamás será escrito en un libro con memorias,
de lo que tú y yo hicimos por Cristo. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso, así como Jesucristo se los señaló a sus misioneros en la misión de los 70, cuando ellos estaban tan contentos y le dijeron al Señor, incluso hasta los demonios se sujetaban. Cristo le dice algo, pero tremendamente maravilloso. Le dice, no se alegren por eso. No se alegren por todos los milagros que hicieron, no se alegren porque a lo mejor sanaron a un cojo, a un paralítico, no se alegren porque sanaron a una persona que estaba sordomuda, o porque estaba ciega, o porque estaba padeciendo otra cosa, o porque sacaron de su cuerpo algún demonio. Alégrense de lo que es realmente importante. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de esto? Es que alégrense porque ustedes están inscritos en el libro de la vida del Cordero, en mi libro. O sea, el Señor Jesucristo les está diciendo, esa es la alegría que tienen que tener. Ustedes regocíjense más allá de todos los hechos, de todos los milagros, de todos estos acontecimientos que a lo mejor ustedes pudieron vivir. Alégrense por esto, porque lo más importante es que más allá de esta misión que ustedes hicieron, que fueron de dos en dos, en realidad fueron 35 misiones, porque los comisionados fueron 70. Lo más importante de la comisión de los 70 fue que ellos, más allá de todos los milagros que pudieron realizar por medio del Espíritu Santo, porque Dios permitió que el Espíritu Santo hiciera una obra con ellos, lo más relevante es que ellos estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Te invito para que comencemos esta nueva serie y que es parte de la serie de cómo la iglesia, no es una nueva serie, sino que vamos a hablar de algunos personajes que son parte de la iglesia de Dios, pero que ellos son la iglesia, porque ellos son el templo donde el Espíritu Santo puede vivir y habitar. Empezando en la próxima reflexión con Felipe. Quiero invitarte a que miremos un poquito en las escrituras a Felipe, un hombre lleno de Dios, y podamos conocer un poquito de esa historia. Que el Señor te bendiga grandemente y como bien decimos en este canal, gracia y paz.